Muy bien. Comenzamos. Gracias a todos por su asistencia. Desde luego a nuestro invitado de hoy, nuestro ponente, el maestro Francisco Cabello, quien es economista poblano y con quien tuvo la amabilidad y cortesía en enero, 3 de enero me parece de este año, de destinar tiempo para dialogar, reunirnos aquí en Puebla, tratándose de su visita a nuestra ciudad y socializando la inquietud y yo me permito decir esta ocupación por parte de poblanos para distinguir, honrar, realizar ejercicios de difusión, divulgación también histórica, eminentemente diplomática, humanitaria, como parte de esa función social humanitaria de don Gilberto Bosque Saldívar, y agradeciendo, maestro Francisco Cabello, su tiempo nuevamente en este día jueves 5 de marzo de 2026, saludándole desde Puebla, y usted se encuentra en Nuevo León. Gracias por su tiempo y particularmente por su disposición para socializar datos históricos que dan cuenta de la riqueza humana, ese espíritu humanitario, humanismo de don Gilberto Bosques, con la conferencia de hoy intitulada Gilberto Bosques Saldívar, Poblano Universal, un héroe olvidado. Adelante, maestro Francisco Cabello, tiene usted el uso de la voz, por favor. Gracias. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Le escuchamos muy bien. Bueno, antes que nada quisiera yo comentar una historia de cómo tuve yo contacto o el conocimiento de este personaje. Nosotros teníamos una casa en el Mirador y había un parquecito. Hay un parquecito. Uno de mis hermanos ayudó a a la remodelación del parque y un día regresa y me dice, vas a creer que le pusieron al parque el Parque de los Elefantes. Cuando tenemos tantos héroes y tanta gente que no reconocemos y que no tenemos ninguna mención sobre ellos. Y le pregunto, ¿cómo quién? Y me dice, Gilberto Bosque Saldívar. Dije, ah, caray, ¿y quién es ese? Yo tendría a lo mejor unos 28 años. Y le digo, pues, ¿y quién es? Y me dice, ah, pues investígatelo. En esa época, pues no había internet. En esa época apenas las enciclopedias cambiaban una vez al año. En esa época había muy poquitas cosas en donde investigar personajes crípticos que no fueran reconocidos históricamente por la nación. Entonces busqué y encontré en la biblioteca que era un diplomático que había estado en Francia. Bueno, lo dejo guardado ese recuerdo. Con el tiempo, yo comencé a hacer una investigación personal sobre mi familia, en donde descubro que mi padre vino en 1939 en el barco Sinaya, digo, en el barco Mexic, que era refugiado español, que había estado en un campo de concentración. Y dije, ah, caray, esto es algo raro y en la investigación hago contacto con otras personas que habían sufrido y que tenían el mismo interés que un servidor y hago contacto con ellos aquí en Monterrey. Uno de ellos había escrito un libro que se llama El barco del exilio, no me acuerdo por el estilo, El barco de la esperanza. Alfonso Vera, que ya murió, y con él hago contacto con el maestro José Luis Mora. Con José Luis platicamos y vuelvo a retomar al personaje. Lo comienzo a investigar y me doy cuenta la magnitud de gente que era. Mi padre vino en el 39. En esa época, Gilberto Bosques
todavía no se iba a Francia o estaba por irse y no sabía ni lo que iba a hacer en Francia. Entonces comienzo a investigarlo y al investigarlo me doy cuenta que es un poblano que lo tenemos olvidado, que lo tenemos relegado y que había sido un héroe que había salvado a muchas vidas. Y así es como comienzo a darme una labor desde una trinchera, desde aquí, a tratar de promocionar y hacerlo más visible al personaje. Y a ponerme una meta que es una meta muy alta de crear una calle en Puebla con su nombre, ya que tenemos calles como este, Casiopea, Cúmulo de Virgo, X, y no tenemos una calle Gilberto Bosques. Tenemos en la 5 de mayo 25 estatuas o 10 estatuas, en las cuales está, por ejemplo, Ami Camacho, que no estoy en contra de ella, al contrario, pero su padre fue el que trajo el zoológico y no tiene la relevancia que tiene un personaje a nivel mundial como Don Gilberto. Entonces comienzo a estudiarlo y comienzo a darme cuenta. Aquí en este diapositivo ustedes podrán ver el barco Sinaya. De este lado, el, el- la lista en donde para salir la visa de entrada a México y una parte del periódico que hacían dentro del barco. Este es el salvoconducto en donde puede salir del campo de concentración de Bram con todos estos personajes para poderse subir al barco. Bueno, entonces, siguiendo con esta circunstancia de México, su legado, sin embargo, también interpela, como lo dije, a mi manera personal. ¿Por qué? Yo soy poblano y soy un hijo de un refugiado español. Entonces, tomo este interés y les repito, desde esta trinchera comienzo yo a tratar de darle visibilidad y no es un afán de lucro, no es nada, sino simplemente es un acto de gratitud hacia un humano que brindó muchas oportunidades a otros humanos más. En la plática que yo doy a los clubs Rotario, la llamo Salvar una vida, salvar al mundo. Gilberto Bosques, más de 40,000, haciendo alusión que son las vidas que él salvó. Bueno, si nosotros vemos la vida de Bosques, podemos analizar cómo la voluntad de hacer el bien puede trascender más que de su mero cumplimiento del deber. Su ejemplo subraya y rebasa las, este, la importancia de tomar decisiones que fueron más humanitarias que legales, que jurídicas y que influyeron en la diplomacia. Gilberto Bosques nace en Puebla, ya le dije en 1892, en un lugar que es Chautla de Tapia, que aquí está Chautla de Tapia, por si muchas gentes no sabíamos dónde estaba, que es un municipio que ahora está cerca de Morelos, Oaxaca y Guerrero, y en su padre, don Cornelio Bosques, y su madre, doña María de la Paz. Su padre fue un campesino, un luchador, de la vida diaria, porque tenía que levantarse
hacer lo que era su trabajo campesino y su madre fue su primera maestra de don Gilberto. La madre, según se platica, le inculcó mucho la necesidad de ser maestro porque en su pueblo faltaban docentes. Le inculcó mucho y el padre que recapacitara lo que había hecho ayer, que viera lo que podía hacer hoy y que viera qué más puede hacer mañana. En un momento de su vida, don Gilberto, a su edad de 12, 13 años, va caminando con su padre en el pueblo, ve una manifestación en contra de Porfirio Díaz, ve cómo es atacada, cómo es este, cómo está siendo sojuzgada esa manifestación, y él entonces se da cuenta que tiene que haber un cambio. Y él en el tiempo dice que es su despertar político. Y esta protesta contra el porfiriato hace que tenga un despertar hacia las necesidades sociales del México revolucionario en ciernes. De, crece, lo mandan a estudiar a la normal del Estado, que todos conocemos como la normal que está enfrente del Paseo Bravo, si se acuerdan, y ahí estudia para ser maestro. En una parte comienza la revolución en 1910, él deja los estudios un momento y se dedica con otros compañeros a dar pláticas y a leer el periódico a los obreros que están en las fábricas para que ellos vean qué es lo que está pasando en México y entiendan lo que en su tiempo y que entiendan lo que está pasando en realidad en su país. Él, de 1910 a 1917, vamos a pensar en estos 7 años, se integra en una parte con las gentes de los hermanos Cerdán, y aunque no pelea, él hace una labor de estar llevando los contactos hacia otras gentes y estar despertando esa necesidad política. Como les digo, estuvo leyendo los periódicos, estuvo muy en contacto con los hermanos Flores Magón, eh, participó mucho en el movimiento antirreeleccionista, se formó como organizador obrero y les leía un periódico que en esa época se llamaba De Regeneración. Tras el asesinato de Francisco I. Madero en 1913, encabeza un sector de estudiantes y maestros que conspiran contra el gobierno de Victoriano Huerta, integrándose a las fuerzas revolucionarias que buscan derrocar. En 1914 pide una licencia para irse a luchar a Veracruz y defender al país de la intervención americana, demostrando que no nada más las palabras sirven, sino que también tiene uno que llegar a la praxis para poder defender a la patria. Sigue desarrollándose como político, perdón, sigue desarrollándose como político y de 1917 al 37 él sale electo diputado y está a punto de ir al Congreso Constituyente, pero por su edad
no es permitido. 2 veces sale diputado federal de Puebla, con Enrique Erro crea y modifica el artículo 3 de la Constitución mexicana, dándole un carácter laico, universal, gratuito y accesible para toda la población. Entonces, funda periódicos y hace una labor social. Junto con José Vasconcelos impulsa una editorial que se llama Editorial Aztlán, que es un movimiento político-cultural originario y nacionalista de la nacionalista mm, emanado de la Revolución Mexicana. Convoca a intelectuales como Diego Rivera, Leopoldo Méndez, Fermín Revueltas, y bajo su dirección, aquí está la normal, sus trabajos de organización obrera, la revolución y la dependencia de Veracruz, su legislación, el cambio del artículo 3 para crear una conciencia colectiva y poder llevar. La editorial Aztlán, como les digo, con José Vasconcelos, hace varios periódicos, entre ellos El Machete, El Nacional y, y La Antorcha. Con esta experiencia, que le va a servir en el futuro, sin que él lo sepa, para poder llevar a cabo su labor como cónsul, como llevar a cabo su labor humanitaria, es- va desarrollando estas pequeñas empresas para poder divulgar las ideas revolucionarias del momento. Entonces, en un momento, él tiene una fuerza política en Puebla bastante interesante. El Partido Nacional Republicano y el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, lo considera como el candidato idóneo para la gobernatura de Puebla. Y en ese momento, eh, el señor presidente de México, Lázaro Cárdenas, lo llama a la capital y le dice que por favor decline a favor de Maximiliano Huerta, digo, de Maximino Ávila Camacho, perdón. Él le dice que sí, pero que nunca va a volver a Puebla entonces, cosa que si lo cumple, y en su lugar le dan de premio de consolación que se fuera de cónsul general a Francia, con la encomienda de cuidar a los mexicanos que están en ese país y que estudie los sistemas educativos que están en Francia para ver qué se puede aplicar a la República Mexicana. En 1939, él viaja a Francia. Es el inicio de la Segunda Guerra Mundial y comienzan los avances de los alemanes y los nazis con la Guerra Relámpago y llegan
a París y Francia se divide en dos partes. La Francia de Hitler y la Francia de Vichy, que era un colaboracionista del mismo Hitler. Cuando llega a Francia, todavía en París estaba la sede de la embajada y él comienza a ver los consulados y las regiones que le tocaban como Bayona. En Bayona, en Bayona pasa por un campo de concentración. Sí sabían que había campos de concentración en Francia, ¿no? Pasa por un campo de concentración y en el campo de concentración, en un invierno, si alguno ha tenido la oportunidad de estar en el sur de Francia, norte de España, un frío bastante interesante, en un momento pasa por un campo en Bayona y ve a una niña que solamente está vestida con un trajecito de verano, abrazando una muñeca decapitada. Y un guardia francés le dice, estos rojos culpables. Bosques le responde con firmeza, la culpa es un lujo de quienes nunca han visto morir un niño de hambre. Y en ese momento él toma la decisión de cambiar el sistema de las visas. Aquí vamos a hablar un poquito de cómo era el trámite de los visados para México. Como cualquier país, tenían que entregar la documentación necesaria, identificaciones, fotos y eso, para poder hacer el documento y poder dejar que entraran al país. Nada más que en ese momento no hay ni internet, no hay fotocopias, no hay telex, digo, sí hay telex, pero no hay este, forma de poder hacer llegar la documentación rápida. Se tiene que mandar vía correo y vía marítima. Se mandaban los nombres, se mandaba la documentación, tardaban un mes y medio en llegar a México, de México otro mes para llegar a Francia y decirles, ¿saben qué? Falta una coma. Este documento no nos sirve y por lo tanto no nos deja que podamos emitir este documento como visa para que puedan entrar a México. La burocracia hace casi imposible que se puedan dar que se puedan cubrir las necesidades del momento de la guerra. Bosques habla con el presidente y le dice, señor, lo siento mucho, me voy a tener que saltar las trancas. Y sabe que el problema que tiene España con la guerra civil, con toda la gente que está saliendo, necesitamos hacer algo con ellos. Son gentes que son maestros, gentes que son intelectuales, gentes que son campesinos, gentes que son de todo tipo, pero que necesitan una ayuda humanitaria. Entonces, el presidente, pues, entre sí no, y Bosques entre sí sí, crea él su sistema de visas. Pone un mimeógrafo y una cámara de fotografía y con eso comienza a emitir documentos para que puedan amparar a los gentes que se le acercaban en el consulado. Venir a México, tanto como de los
refugiados españoles como de los que venían huyendo del nazismo, ya sean los judíos, ya sean intelectuales de otros países, no era fácil. En el momento de que un refugiado español que estuviera en un campo de concentración pidiera o tuviera o hiciera el intento de querer cambiarse para poder salir a México, se le quitaba la protección de Francia y era susceptible a ser capturado y deportado de nuevo a su país. Y con la consecuencia de que lo pudieran matar. Igual de todos los franceses, igual de todos los europeos que venían huyendo del nazismo. Bosques deja la Francia nazi y se pasa a Marsella, a la Francia de Vichy. Obviamente, el consulado mexicano está siendo investigado, está siendo observado con mucho detenimiento por todas las potencias, porque se daban los movimientos de las ayudas a estas gentes que Hitler no quería y que Franco tampoco deseaba que pasara. Hay un momento muy interesante aquí en que Bosques necesita crear no nada más las visas, necesita rentar 2 castillos para que puedan tener espacios aquellos hombres que necesitaban, aquellos seres humanos que necesitaban un refugio temporal, y renta el castillo de la Reiner y el castillo de Montgrand. Estos castillos los convierte como residencias de México. Y ahí están perdón, y ahí están las gentes que están pidiendo auxilio y están por recibir la ayuda de los mexicanos por su embajador y por su cónsul. Son 3,000 gentes o 4,000 gentes que tienen que comer todos los días, que se les tiene que organizar para que tengan alguna actividad, que se les tiene que ayudar para reintegrarse a una nueva sociedad. Entonces, y es un refugio en el cual no pueden entrar las potencias beligerantes porque es un territorio mexicano y México en ese momento era un territorio neutral. Bosques tiene que andar con mucho cuidado. Hay una anécdota en donde le mandan un espía y llega un austriaco, él dice que es un impresor austriaco de un periódico socialista, y Bosques le ve las manos y ve que tiene las manos limpias. Pues él, después de haber estado trabajando en las imprentas y en los periódicos, se da cuenta que algo va mal y lo invita a un café en París. Y en ese café, que el café se llama San Luis, en ese café trabajaba un refugiado español, y antes de que llegue
esta persona que se apellida Weber, le dicen al mesero español, amigo de Bosques, tírale el café. Y en efecto, llega, se sienta, le tira el café, se quema y comienza a decir una grosería, una maldición en alemán. Entonces Bosque se da cuenta que era un espía y que por lo tanto, pues no lo iba a poder darle la documentación para que pudiera viajar a México o para que pudiera descubrir lo que estaba pasando. Tenemos que tener a la vista que las gentes que estaban refugiadas al amparo de México en esos castillos eran pintores, eran escritores, Max Au y otras gentes más, que por su calidad, pues las otras potencias los querían para hacer un ejemplo al castigo que les podían dar a ellos. Entonces Bosques tenía que cubrirlos, tenía que hacer listas secretas y guardarlas. En 1943, México rompe, después de que pasan los hundimientos de los petroleros mexicanos, rompe con el eje y el consulado mexicano ya no es un lugar neutral, sino ya participa de un lado de la guerra. Y a Bosques le llega la Gestapo con todas las gentes para poderlo arrestar. Dicen, no hay una confirmación histórica, que en 30 segundos le dijo a su secretaria, quémate la lista. Y era una lista con cientos de nombres que guardaba en una Biblia falsa y que gracias a ese gesto no pudieron identificar a toda la gente que estaba en esos momentos pidiendo asilo a México. Bosques lo mandan a un hotel prisión que se llama el Hotel Alexander en Bad Godesberg, en Alemania. 18 meses está dentro de ese hotel y incomunicado, pero no pierde el interés por México. En ese año y fracción que vivió, dio el grito de independencia, estuvo viendo todo lo que tenía que hacer porque se fue él, su familia y todos sus colaboradores, viendo en qué más podían ayudar. Se habla que también no hay alguna prueba histórica, que mandó algunas cartas con cuestiones secretas, como diciendo cómo extraño el tiempo de noviembre en Puebla, y que quería decir que la cosa era muy peligrosa y que las cosas se estaban poniendo demasiado graves. O la otra que hacía alusión a las golondrinas, y esa alusión a las golondrinas eran los trenes de los trenes que estaban siendo cargados para mandarlos a los campos de concentración y de muerte en Alemania. Entonces Bosques terminan unas negociaciones en donde él puede ser rescatado, y en marzo del 44 lo dejan en Suiza y lo intercambian por otros presos. Las gentes que somos de Puebla conocemos muy bien un cerro que está ahí junto a Veracruz, que se llama el Cofre de Perote. Ahí en Perote, México tenía resguardados a los
a los ciudadanos alemanes que presumía que podían ser espías o que tenían algún interés con Hitler. Entonces cambian a esos ciudadanos por Bosques. Bosques llega a Suiza y lo primero que dice es: ¿qué pasó con los niños del orfanato de Saint-Jean? Y le dicen: no, pues está bien. Él, con un suspiro, le parece satisfactorio, y nos damos cuenta que puso primero la vida de otros que la suya propia, porque él no le interesó qué iba a pasar con él, qué es lo que le iban a hacer o cómo iba a llegar a México. Bosques es reconocido a nivel mundial. En Puebla solamente lo tenemos escrito en letras de oro en el Congreso del Estado, y de ahí en fuera no tenemos ninguna otra referencia de Bosques. Pero en Alemania, perdón, aquí está el arresto de Bosques, el cautiverio con toda su familia, la liberación, cómo llega a México, que los refugiados van por él, no lo dejan tocar el piso cuando se baja del tren. Y Gilberto Bosques tiene una plaza en Viena, tiene una plaza en Alemania, ha sido reconocido por Google. Hay muchos, hay hay un instituto de diplomacia en México, de estudios diplomáticos en México, en el Senado, pero en Puebla no tenemos nada. Hay una película que se llama Visa el Paraíso. Los judíos han tratado, que ese es otro tema muy, muy interesante, no le han dado el premio de justo entre los justos. Mucha gente dice que porque no han seguido el proceso, otros porque dicen que actúa en nombre de México. En fin, por alguna cosa o por otra cosa no le han dado el mérito que merece. Y fue también emitido un timbre en Francia. Esta es la plaza allá en Viena. Esta es una escuela en Alemania. Este es el timbre en Francia. Este es el Instituto Internacional Gilberto Bosques, que está en México. Y en Puebla no tenemos absolutamente nada. Gilberto Bosques, cuando viene a México y la gente lo, lo quiere agasajar, él dice una frase contundente: no fui yo, fue México. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, poblanos, cómo es posible que no tengamos ni siquiera una referencia visible, porque sí la tenemos dentro del Congreso? No tenemos un busto, no tenemos nada. Mucha gente dice que es el Schindler mexicano. Las gentes que estamos con Bosques decimos que Schindler es el Bosques mexicano, el Bosques alemán. Schindler salva 3,000 gentes, Bosques aproximadamente salva 40,000 gentes.
yo creo que valdría la pena que reflexionemos y que no nos pongamos del lado del olvido, ni nos pongamos del lado de la indiferencia hacia un personaje como este. Pues por mi parte ya no les quito más su tiempo, espero que les haya gustado la plática y les agradezco el tiempo que me dedicaron. Gracias. ¿Alguna pregunta, un comentario? Todos estamos para servirles. Al contrario, maestro Francisco Cabello, gracias a usted por su tiempo, su disposición para socializar los datos ya compartidos. Y me permito, antes de transitar al segmento de preguntas, respuestas, comentarios adicionales, me permito destacar que primero se encuentra el maestro José Luis Morro Casas con nosotros desde España, biógrafo de don Gilberto Bosques, y me permito dar lectura. Aquí en Puebla hemos tenido 3 diálogos colaborativos para impulsar una propuesta para honrar a don Gilberto Bosques Saldívar y colocarlo, ubicarlo, situarlo en el lugar que merece. Menciono que en estos diálogos colaborativos han sido impulsados por el maestro José Luis Naval Cid de León, director de la revista Chapulamatl Boulevard, por el maestro Nicolás Dávila Peralta y por el arquitecto Ambrosio Guzmán Álvarez. Me permito dar lectura al un apartado específico de esta propuesta que busca honrar a don Gilberto Bosques Saldívar y ha sido elaborada por el maestro Nicolás Dávila Peralta. En 1953, don Gilberto Bosques fue enviado como embajador a Cuba cuando Fulgencio Batista había perpetrado un golpe de Estado que lo mantendría en el poder hasta el 31 de diciembre de 1958. Al triunfo de la revolución, Bosques llegó a La Habana 5 meses después del asalto al cuartel Moncada. Fiel a su vocación humanista, el embajador Gilberto Bosques abrió las puertas de la de su fiel a su vocación humanista, abrió las puertas de la representación diplomática a perseguidos por la dictadura de Batista, a pesar de las tensas relaciones entre los dos gobiernos, sobre todo cuando la dictadura de Batista se enteró que en México se entrenaban los rebeldes comandados por Fidel Castro. Fue testigo del triunfo de la Revolución cubana y de las reacciones en el continente, mientras los países de América obedecían a las órdenes de Estados Unidos y rompían relaciones con Cuba. México mantuvo su representación diplomática, a cuyo frente continuó Gilberto Bosques hasta el 30 de noviembre de 1964. El 1 de diciembre de ese año asumió la presidencia Gustavo Díaz Ordaz y el revolucionario político y diplomático Gilberto Bosques se retiró de la vida pública. Falleció el 4 de julio de 95 en la Ciudad de México. El punto 2 que destaca, ya concluyo, esta propuesta que en breve será socializada como un cuarto diálogo colaborativo aquí en Puebla, se titula Reconocido en Europa, marginado en México. Gilberto Bosques Saldívar ha sido reconocido en Europa por gobiernos y organizaciones por su labor de rescate de los perseguidos por el eje franquista, fascista, nazi. Sin embargo, en México no se ha reconocido en su justa dimensión la trayectoria humanista de quien es considerado fuera de México un héroe y solo un personaje en México, solo un personaje más de la vida política nacional. Ya se ha registrado en este documento la medalla que le otorgó la monarquía sueca en 1952, pero no fue el único reconocimiento a su labor como diplomático. Una escuela de Berlín lleva su nombre. La principal avenida de Viena, Austria, es la avenida Gilberto Bosques. En 2013 se inauguró una muestra sobre Gilberto Bosques en la Casa Heinrich Heine de París, bajo el título Último Refugio, México. Y el 18 de octubre de 2015 se inauguró la Plaza Gilberto Bosques en Marsella, Francia. En San Diego, California, se fundó la Gilberto Bosques International Foundation, creada para perpetuar el ejemplo de humanismo, rectitud y perseverancia de don Gilberto Bosques, según reza su objetivo. Estos son solo algunos de los reconocimientos internacionales que se le han hecho a este chiauteco poblano, que
que con su vida demostró lo que realmente es el humanismo mexicano. Sin embargo, nuestro país, y principalmente en el estado de Puebla y en su tierra natal, ha sido poco menos que olvidado, como lo señala Pablo Carriedo Castro en su artículo Los hombres de Lázaro Cárdenas. Al referirse a Bosques Saldívar, en la práctica se destaca y con verdadera luz propia el nombre de Gilberto Bosques Saldívar, diplomático muy injustamente desconocido, pero trascendental figura de la historia de la Segunda Guerra Mundial en todo su conjunto. En Nómadas, revista crítica de ciencias sociales y jurídicas, forma parte de este texto, Los hombres de Lázaro Cárdenas, apuntes sobre la ayuda mexicana al exilio español de 1939. Los reconocimientos de la personalidad y la obra de Gilberto Bosques en México son recientes y escasos y han venido de organizaciones civiles más que de los gobiernos. Existe la Fundación Gilberto Bosques Saldívar AC, orientada a derechos humanos, salud, educación, cultura, desarrollo económico, rural, sociedad civil y asistencia humanitaria. En el Senado, ya amablemente el maestro Francisco Cabello destacaba el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques Saldívar. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ha designado uno de sus espacios en el centro histórico de nuestra capital poblana como la Casa del Libro Gilberto Bosques Saldívar. Yo estuve presente en su reinauguración hace ya 4 años por invitación del arquitecto Ambrosio Guzmán Álvarez, y estuvo presente la hija de don Gilberto Bosques Saldívar, la maestra Laura Bosques, de quien me permitiré referir al concluir ya este texto, la lectura de este texto. Asimismo, la revista poblana Chapulamatl Boulevard ha publicado en diferentes números y años artículos sobre la vida y obra de Gilberto Bosques, principalmente del maestro e historiador Gonzalo Carrillo Vivas, quien fuera cronista de Chautla de Tapia. En este escrito tenemos 5 propuestas concretas, específicas. Buscamos que la desviación del arco norte del estado de Puebla lleve su nombre, de don Gilberto Bosques Saldívar, que se está ejecutando esta obra de infraestructura aquí en Puebla. La segunda propuesta es que las fechas de su nacimiento y su muerte sean consideradas en la agenda oficial y en las ceremonias escolares en el estado de Puebla. La tercera propuesta es que el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la UAP pueda crear un instituto, un centro de estudios internacionales con su nombre. La cuarta propuesta es precisamente ya lo que refería el maestro Francisco Cabello, un parque que lleve su nombre y un busto también que destaque sus características físicas de don Gilberto Bosques, un busto a don Gilberto Bosques Saldívar. Y la quinta propuesta, que no es nueva, y agradezco también la presencia de Óscar Aguirre Beltrán, lo refiero porque su esposa ha propuesto, siendo regidora del Ayuntamiento de Puebla en fechas recientes, han propuesto que nuestro pasaje del ayuntamiento, situado en el portal Hidalgo, de nuestra capital poblana, lleve su nombre. Esas son las propuestas concretas, insisto, de un documento que ha sido elaborado, redactado por el maestro Nicolás Dávila Peralta como parte de un ejercicio ya colaborativo. Llevamos 3 diálogos colaborativos y la exposición del maestro Francisco Cabello ha también nutrido las propuestas, y menciono que el arquitecto Ambrosio Guzmán está en contacto con Laura Bosques, quien ya está revisando este documento, las propuestas, y también con ese enfoque de poderlo nutrir mayormente, robustecer la propuesta antes de que se presente formalmente en Puebla. Me permito dar lectura a los comentarios y suplico amablemente a quienes deseen hacer uso de la voz puedan manifestarlo para eh, incorporar sus nombres en el orden de intervenciones y escucharlos debidamente hacia nuestro invitado de hoy, nuestro amigo el maestro Francisco Cabello, quien se encuentra en Nuevo León. El mensaje que envía Victoria Broca Andrade, envía saludos y comenta que es nieta de un republicano español que llega a México en el barco Niasa en octubre de ese año. Tiene algunos documentos suyos expedidos por autoridades francesas. Sale, me imagino, con visa expedida por Bosques, Jare y Cuáqueros.
y pregunta dónde consultar los archivos de Bosques. Gracias por esta conferencia. Maestro Francisco Cabello, ¿desea comentar al respecto? Por favor. Bueno, realmente no sé, soy muy claro en esto, no sé en dónde puedan buscar los archivos de Bosques. Este, lo único que les puedo decir es que en esa época, en el 39, Bosques no había llegado, estaba llegando a Francia apenas. Entonces él no pudo haber llegado con una visa de Bosques. Ha de ser de Gracias. Narciso Bassols o de alguna otra gente, pero no de Bosques. Perdón, mi abuelo salió de Francia, soy Victoria Broca, mucho gusto, salió en 1942. Ahí sí llegó con Bosques. Llegó en el tercer viaje del NIASA, el último que se hace con un grupo de importantes refugiados españoles, digamos en número, ¿no? Mi abuelo era maestro republicano, estuvo detenido también en Barcarés y era representante de un organismo pacifista en Francia, gestionó un albergue para niños y viudas de guerra en Francia hasta que estalla la Segunda Guerra Mundial y luego lo detienen por lograr que pasen y salvarle la vida a judíos y otros españoles que pudieran pasar los Pirineos. Y bueno, mi abuelo está documentado también en archivos internacionales, entonces fue en 1942, no en 39. Ok, ahí sí llegó con Bosques. Pudo llegar con una visa de Bosques. Tuvo que ser, ¿no? Pero bueno, lo que No, no he no localizado necesariamente, es ¿eh? dónde buscar los archivos de Bosques, porque tengo documentos de mi abuelo en Francia expedidos por ayuntamiento, por el lugar donde estuvo, Prat Molló y Perpiñán. Y bueno, estuvo también detenido en Barcarés, todo eso lo tengo en viajes que he realizado, pero no, bueno, no sé dónde ubicar los archivos de Bosques, pero muchas gracias, maestro. Bueno, mira, nada más, perdón, deja que te interrumpa. Ajá, Nada sí. más te puedo decir, yo tengo dos amigos que nacieron en Perpiñán, en un campo de concentración, y ellos no tuvieron la nacionalidad española hasta hace unos 20 años apenas. Y no tenían nacionalidad ni mexicana ni española, porque los papeles de Francia no les servían y en el tiempo de Franco pues no los reconocían. Bueno, era el mismo caso de mi abuelo y de todos los refugiados españoles, a menos que hubieran tenido, no era el caso de los refugiados españoles, no tenían nacionalidad francesa. Mi abuelo lo que tenía era documentos expedidos por la comisaría de policía de dónde estaba ubicado y que era un ciudadano tal y cual. Esos son los documentos que yo tengo de mi abuelo, que Sí, murió antes de que yo naciera y me he dedicado durante más de 10 años a estar ubicando esos archivos y escribir una memoria y una biografía. Entonces, no tenía la nacionalidad francesa. Mi abuelo era español, republicano, maestro, fue expulsado de lo como muchos maestros republicanos, acusado de masón que no era, su padre sí lo era, mi abuelo no lo era, y bueno, entonces no tenía ese privilegio, pero tenía otros como ser humano. sí, sí, no hay problema en ese sentido. Yo lo que le digo es eso, a mí me costó mucho trabajo buscar toda la documentación que le estaba yo platicando de mi padre. Si se dan cuenta, vieron el salvoconducto original en donde él pudo salir del campo de concentración de Bram, que él le tocó, que ahora yo lo visité hace algún tiempo, ahora es un lago nada más, y teniendo los papeles mexicanos y el campo de concentración y los documentos de la salida del campo, en España no lo reconocían como español. Sí, no es sí. Sí, fue el caso de mi abuelo, ¿no? Hasta mi abuela, hasta que muere mi padre y bueno, regresa ella a España en los 80s a través bueno, de una familiar que se quedó allá, que es una historia muy larga, ya la publicaré y ojalá la pueda leer usted. Entonces se le tramita lo que era la pensión de él y es restituido, ¿no? De alguna manera en sus derechos, que le fueron arrebatados cuando salió de España. A mi padre no le restituyeron nada. Yo también hice un libro sobre eso que se llama, para que vea qué cantidad de historias hay, se llama Una historia más.
¿Y se puede conseguir la historia de Sí, 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 está en Amazon. O ok. un día que vaya yo a Puebla me dicen y me llevo yo ejemplares y con mucho gusto se los llevo. Pues sí, a mí sí me interesaría mucho. Voy a tratar de localizarle cuando yo termine de escribir lo que llevo años, porque sí es un recorrido largo, muy largo. Con mucho gusto también se lo haré llegar. Pero Sí, sí me interesa lo que usted escribió. Una ese historia más. libro, ese libro es lo que me hizo tener contacto con el maestro José Luis Mor, Mm, ok. al cual le tengo un gran afecto y una gran amistad, y lo considero una persona fuera de lo común, porque si no sabían, él viajó a México a conocer a Gilberto Bosques personalmente, sin ser hijo de refugiado, sin ser hijo de ninguna especie. Él como español tuvo esa deferencia con él. Pues increíble, ¿no? Sin duda. Gracias, maestro Francisco Cabello. Y Victoria, ¿me permití buscarle en Facebook? En breve le enviaré yo un mensaje y nos Perfecto. ponemos de acuerdo, si le parece. Sí, me parece muy bien. Sí, Por favor. perfecto. Y gracias, Victoria, por su intervención, derivado de la lectura que me permití hacer de su mensaje. Gracias, Victoria, por acompañarnos. No, y gracias al contrario. Gracias, muy, muy amable. Antes de brindar el uso de la voz, concluyo con los mensajes. Jonathan Huerta será el primero en participar. Posteriormente, en el orden que visualicé las intervenciones, Oscar Adolfo Aguirre, Carlos Mesa Gutiérrez. Laura comenta que Bosque salvó a miles por interés humano, el alemán salvó a algunos judíos para que trabajaran, es lo que comenta Laura. Bueno, Victoria, en la Casa Refugio Citlaltépetl de Ciudad de México hay una escultura de Bosques. Gracias, Victoria, por el dato. Y Francisco Hernández Echeverría, excelente biografía. Jonathan Huerta, te corresponde el uso de la voz, nos apoyas activando tu micrófono. Y perdón, en un cuarto momento, José Luis Morro Casas también desea intervenir, José Luis, desde España. Adelante, Jonathan, por favor. Sí, Jonathan, parece que ya tienes activado tu micrófono, pero no te escuchamos. Sí, ¿sí me escuchan? Ahora Sí. sí. Este, sí, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Jonathan Huerta Ojeda. Soy estudiante de doctorado en estudios históricos y estoy trabajando una tesis sobre las redes de poder de Maximino Ávila Camacho. Y me gustaría preguntarle al doctor Francisco, ¿cuál fue su fuente cuando toca el tema de lo que le comenta Lázaro Cárdenas a Gilberto Bosques sobre que debería declinar a favor de Maximino? Y a cambio de eso, bueno, le dan un premio de consolación al profesor Gilberto Bosques. Entonces, me gustaría preguntarle al doctor Francisco cuál fue su fuente y qué opina acerca de la elección en la que participa Bosques como candidato a gobernador del estado de Puebla. ¿Cuál era la situación política de esos años? Sería todo para preguntarle al doctor. Gracias. Gracias. Mira, la pregunta que tú me estás haciendo te la puede contestar el maestro y el biógrafo de Bosques, que es José Luis Morro, porque yo me basé mucho de la documentación, de lo que platicamos él y yo, y de los comentarios que él me hizo, y de los documentos que encontramos dentro del Internet. Entonces, si quieres, cuando platique José Luis Morro, él te va a poder responder perfectamente bien. Y la situación del país en ese tiempo, pues era algo, como todos lo sabemos, eran los generales que estaban manejando toda la política dentro del país. ¿Qué sucede? Lázaro Cárdenas le deja el puesto al hermano de quién? De Maximino Ávila Camacho. Entonces, por eso es por lo que tienen que ver estas circunstancias. Estaba José Vasconcelos, estaban varias otras gentes tratando de cambiar esa situación, pero estábamos en el momento de los generales.
y el Partido Nacional Revolucionario, pues era derivado de todos los generales que dejaron la guerra para meterse en la política. No sé si te dejé algo claro en esto. Sí, gracias, doctor. Y de igual manera, bueno, preguntarle si me pudiera proporcionar la fuente o algún texto que me acaba de usted de mencionar, de la persona que escribe también sobre Bosque, su biografía. Se lo agradecería mucho para mi tesis. Mira, tienes la suerte de que no te lo puedo yo proporcionar, pero él está dentro de la plática y te va a contestar él de viva voz en algún momento. Gracias, gracias, maestro. Gracias, Jonathan y maestro Francisco Cabello. Sí, en breve escucharemos a José Luis Morro Casas, que nos acompaña desde España. Corresponde ahora el uso de la voz a Oscar Aguirre. Adelante, Oscar, ya sea con tu pregunta concreta o algún comentario adicional, por favor. No, pues rapidísimo para que entre Morro. Tenía muchas ganas de conocer a Cabello porque nos presentó Morro por, eh, por internet, pues, me pasó su teléfono y pues fue un intento ahí que hicimos para ver si el Boulevard 5 de Mayo se le ponía el nombre, pero pues hubo muchas cuestiones. Algo que quiero decir es que no es que nosotros reconozcamos logrando una calle o una plaza el nombre de Bosques, más bien es que no pasemos a la historia como unos infames, esta generación de poblanos que no, este, que no se dignó a luchar por lavarnos la cara y poner el nombre de él. Y bueno, ya hasta aquí, porque ya también me urge escuchar a José Luis. Saludo. Ay, y de una vez le hago una pregunta a José Luis. ¿Cómo es que Bosques al final tuvo un nieto que ahora es miembro del, este, es embajador, pero no de México, sino de Suiza? Esa es mi pregunta para mi querido Morro y muchos saludos, Cabello. Y Gracias. muchísimas gracias a ti, por todos estos esfuerzos que haces, mi querido Ernesto. Gracias. Gracias, Oscar. Corresponde el uso de la voz a Carlos Mesa Gutiérrez. Por favor, si nos apoyas activando. Listo, muy bien. Gracias, Ernesto. ¿Sí me escuchan? Sí, 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 muy bien. Ok, gracias. Bueno, primero que todo, felicitar al doctor Francisco Cabello. Muy interesante, desde luego, la exposición y pues información muy interesante. Yo simplemente voy a mencionar 4 puntos en donde considero que sí se le ha reconocido a don Gilberto Bosques. Pero previamente también coincido, yo vengo de la Ciudad de México, tengo 37 años viviendo ya en Puebla, y yo recuerdo que desde los primeros años de cuando llegué, yo decía, bueno, ¿por qué no veo algo espectacular así? Lo decía yo. En conmemoración, en honor, en reconocimiento a Gilberto Bosques. Y hace poco tuvimos una reunión en el colectivo Opción Ciudadana y decía yo mínimo el pasaje francés o pasaje del ayuntamiento, que es famoso, bonito, es tradicional, todo Puebla lo conoce y todo el mundo lo hemos pasado cientos de veces, bueno, no sé cuántas, el mínimo debería de llevar su nombre el pasaje. Pero así como eso, debería de haber muchas otras cosas. Una avenida por ahí, ahorita acabaron de mencionar, ¿no? Una avenida que es 5 de Mayo, el Boulevard 5 de Mayo. Bueno, algo así importante, la Tliscaya, pues caray, digo, qué bonito nombre, no cabe duda. Pero algo así tan importante en Puebla debería de llevar el nombre de Gilberto Bosques. Yo coincido en que no ha habido un reconocimiento, no ha habido pues ahora sí que honor a quien honor merece y yo no veo que se le haya hecho ese, esa parte importante
de la presencia de Gilberto Bosques en lo que fue para el país, para México. En fin, entonces y para Puebla, por supuesto, ¿no? Por eso estamos hablando aquí en Puebla, que es lo que está haciendo falta. Yo nomás quiero mencionar rápidamente, en el 2010 hay una cineasta, Lilian Lieberman, que se le asocia mucho con la comunidad judía. Ella dice que desciende de por ahí sus ancestros, alguno fue ruso, etcétera, pero ella es mexicana, ¿sí? Y ella escribió un documental que creo que es bastante famoso que se llama Visa al Paraíso. Esto fue en el 2010. Y yo debo confesar, debo decirlo, he oído, pero no he podido verlo, no lo he localizado, no lo he visto, pero pues es uno de mis pendientes. Pero lo menciono porque parece ser que tiene una gran importancia y bueno, está dedicado a don Gilberto Bosques. Se llama Visa al Paraíso. Por otro lado, hay un premio franco-alemán que precisamente las embajadas francesas y alemanas, bueno, las embajadas de Francia y de Alemania, en México crearon en el 2013 y este premio se llama Gilberto Bosques. O sea, también es algo que considero relevante y de mucha importancia que dos países extranjeros hayan creado un premio franco-alemán con el nombre de Gilberto Bosques. Como tercer punto, bueno, esto es una anécdota. Enrique Peña Nieto fue por ahí del 2015 a Francia y le mostraron un sello postal en honor a Gilberto Bosques, porque tenía la imagen de Gilberto Bosques en ese sello postal, lo cual también se me hace pues muy interesante e importante. También lo quería yo citar y como último punto, en julio del 2018 se publica en México una novela que se llama Aquellas horas que nos robaron el desafío de Gilberto López, perdón, Gilberto Bosques Saldívar, de la autora mexicana Mónica Castellanos. Bueno, hay una obra, una novela muy interesante, repito, Aquellas horas que nos robaron el desafío de Gilberto Bosques Saldívar. Entonces, son 4 puntos, para mí, mi gusto, reconocimientos importantes que sí se le han hecho, aunque insisto, en Puebla, para mí también coincido con lo que se ha dicho, falta mucho para que verdaderamente tenga ese reconocimiento que debe tener. Repito lo que dije en aquella reunión hace 2, 3 semanas en el grupo de Opción Ciudadana y lo que acabo de mencionar también ahorita, honor a quien honor merece y creo que le ha hecho mucha falta el reconocimiento y el honor a don Gilberto Bosque Saldívar. Esa es mi contribución. Entonces, pues, nuevamente felicitar a Francisco Cabello y muchas gracias. Pues hasta aquí era mi comentario. Gracias. Gracias. Mira, yo conozco bien a Mónica Castellanos, Ok. conozco bien su libro. Lo que también te quería y les quería proponer en lo que están hablando, nosotros tratamos de hacer un esfuerzo, como dicen, de poner una calle a Gilberto Bosques y hacer un homenaje. Por mil cosas no pasaron, pero yo quiero dejar la pelota botando en la cancha y decir, todas las llaves que ya no sirven, juntémosla para que con esas llaves de todos los poblanos y de todos los mexicanos se fundan y se haga con eso el busto de Gilberto Bosques. Que sea participación ciudadana completamente la creación de ese monumento, si se llega a hacer. De acuerdo. Gracias. Claro, claro, gracias Carlos y gracias Francisco por la propuesta, ya la registré y la anoté puntualmente. Y ahora corresponde el uso de la voz al maestro José Luis Morro Casas. En España es la 1 de la mañana. Maestro José Luis, le acabo de enviar una solicitud para que pueda usted activar su audio. En su computadora le debe aparecer que le envíe la invitación para activar su audio y su micrófono esté listo para poderle escuchar. Adicionalmente, quiero comentar que en julio del año pasado, siendo que es julio, el mes de julio es el aniversario de su natalicio y su aniversario luctuoso,
tuvimos a bien también por intercesión del abogado Elías Zárate Domínguez en invitar a José Luis, al maestro José Luis Morro Casas, que ya tiene activado su micrófono. Maestro José Luis, adelante, por favor. ¿Cómo? ¿Se me escucha? Sí, sí. Bueno, Le buenas escuchamos, noches. maestro. Si pudiera usted hablar un poco más fuerte, elevar su tono de voz para escucharle con mayor claridad, por favor. Es que están durmiendo mi familia. Entendemos, no se Y preocupe, no maestro, puedo. le escuchamos. Está en Bueno, pijama y dormido. voy a intentar ser que me entiendan y ya está. Bueno, primero felicitar a Paco Cabello. Un gusto escucharte y verte. Ernesto, muchas gracias también por invitar. Don Oscar Adolfo Aguirre, eh, amigos, y la verdad es que estoy muy contento de poderles ver cara a cara, aunque hayan 10.000 kilómetros por el medio, ¿no? Pero la verdad es que estoy muy satisfecho, solo me he confundido de hora, pido disculpas porque no sabía el horario de Puebla, no sé si eran 8 horas o 7 horas, porque México me lleva un poco loco y que hay 3 horas de diferencia de un lugar a otro. Y bueno, y voy a empezar, si te parece, Ernesto, eh, diciéndole aclarando una duda de mi amigo Paco Cabello. Gilberto Bosques tiene un nieto, sí, se llama Hans-Peter Mock Bosques, es embajador actualmente de Suiza en Brasil y hasta julio del año pasado estaba aquí en España. Esta casa tuvo la satisfacción de que nos invitara a su acto de despedida. Estuvimos allí. A Peter lo conozco hace muchos años, al igual que su mamá. Y la causa de que él sea suizo, estimado y queridísimo Paco, es que su mamá, María Teresa Bosques, cuando Gilberto Bosques se encontraba en Cuba, ella se enamoró de un señor suizo y se casaron. Y entonces, eh, sabéis que con la Revolución Cubana, Suiza rompió sus relaciones diplomáticas con La Habana, perdón, con Suiza. Entonces, hay una historia, incluso hay una historia escrita en un libro que hizo un amigo portugués que se llama La hija rebelde, en la que cuenta que la esposa de ese embajador se enamoró locamente de Ernesto Che Guevara y es un hecho cierto, ¿eh? Las hermanas Bosques son las que digamos, el gancho para que ella pudiera salir de Cuba con destino a México. Y cuando regresó, se encontraba en el avión, pero nunca bajó de ese avión, porque allí la esperaba el esposo, el aspirante a novio de María Teresa Bosques y el jefe de la policía política cubana. Esa señora nunca bajó del avión. Ellos se marcharon, la señora permaneció en Cuba, escondida, sería un amante más de Ernesto Che Guevara y murió en Cuba. Ahí, y debo decir que intervino hasta la CIA, o sea que la cosa se ve que se armó un poquito gorda, ¿no? Eh, es que han hecho varias preguntas y no me las he anotado, pero bueno, voy a intentar eh, disipar. Con respecto al señor este que está haciendo el doctorado de Puebla, eh, la fuente es Gilberto Bosques, la que ha dicho Paco. La fuente es Gilberto Bosques, que yo se la transmití a Paco Cabello. Son palabras de Bosques que me estuvo diciendo en esa revolución, bueno, en esa elección, que no fue tal, ¿no? En Puebla, y que
Hay estimaciones en que Gilberto Bosques ganó por el 90% de los votos, pero Bosques no fue gobernador de Puebla. Y no fue gobernador de Puebla por una razón, porque Lázaro Cárdenas, estábamos ya en el año 36 y su preocupación hacia el futuro de la presidencia de México estaba encaminada a mantener una relación con la familia Camacho. Se sabe que Maximino, ustedes que lo padecieron ahí, otro dictador y sanguinario, en una reunión a los 15 días, como decía, en Ciudad de México, allí se encontraron eh, Maximino y Gilberto Bosques frente a frente. El Partido de la Revolución Mexicana no quería dar el resultado de quien había ganado. Entonces, eso ya era bastante sospechoso, y en esa reunión, Maximino Ávila Camacho propone a Gilberto Bosques que colabore con él. A lo que Gilberto Bosques contestó que todo lo bueno que usted haga para usted, pero lo malo también. Desde ese momento, Bosques ya sabía que no podría poner un pie en Puebla, como así fue, y va a desencadenar una orgía de sangre en todo el estado de Puebla, a todos aquellos partidarios de Gilberto Bosques. La culpa de esto, en parte, fue el propio Lázaro Cárdenas. Y ahí sí que Gilberto Bosques jamás mm, mm, expuso ninguna crítica hacia Lázaro Cárdenas fuera en los ambientes de comunicación. Pero yo sé que hubieron dos casos, uno fue este y después hubo otro, no lo voy a contar, y esa relación con Gilberto Bosques, pues digamos que quedó un poquito tocada. Entonces, gran parte, como ustedes conocen muy bien toda la historia de su país, gran parte de muchos intelectuales mexicanos de aquella época que tanto habían hecho por esa revolución que desde 1910 tanta sangre costó, y la culminación con Lázaro Cárdenas, que tenía que haber sido mucho más penetrante en el país, pues no fue así. Y muchas de aquellas personas quedaron relegadas, muchos intelectuales quedaron relegados a un segundo plano. Los arribistas por todos los lados alcanzaron todos los puestos de poder. Y para esta gente ya no había sitio, no había lugar. ¿Qué es lo que hizo eh, Gilberto Bosques y otra gente? Entrar en el servicio exterior. Por eso él siempre cuenta que él entró a la carrera, no, no era de carrera. Lo contaba con bastante sarcasmo y una sonrisilla bastante irónica, ¿no? Siempre lo recuerdo, ciertas cosas las recuerdo. Eh, no sé si se lo habré dejado claro al señor que está haciendo la tesis, a Jonathan Huerta, creo que se llamaba. Pero bueno, que más o menos tiene que investigar ahí, porque es muy importante que esa historia Sí, sí, de maestro, Puebla me salga a quedó más conocer, claro se el conozca. contexto histórico de Puebla, Y principalmente por lo que trabajo, pero de igual manera, si me puede proporcionar el nombre de la biografía de Gilberto Bosques que usted pues hizo bien escribir, pues se lo agradeceré mucho. Gracias. no, yo no el nombre es el mío. Ok, de acuerdo, gracias. Es que esto me lo contó Gilberto Bosques y yo cuento lo que él me comentó. Yo soy un transmisor de lo que él dijo. O sea que esa es la fuente. No tengo otra.
no tengo otra. Con respecto, si hay alguna duda, Jonathan, no hay ningún problema en que se ponga en contacto con Ernesto y le puede pasar mi contacto, no hay ningún problema por esa cuestión, o con Paco o con Oscar, no hay ningún problema. Referente a lo de la señora Broca, eh, es verdad que su padre salió en el último NIASA, salió de Lisboa el 22 de septiembre de 1942, pero él se encontraba, como bien decía, en Francia, y Gilberto Bosques, a través de la SARE, van a organizar una última expedición de españoles con destino a México. Y aquí quiero ser muy claro, quiero ser muy claro. Esa expedición de personas españolas era de 865 personas. Por supuesto, en ese barco van a subir gente desde el puerto de Marsella, donde la compañía naviera siempre tenía predispuestos 485 plazas en el Mariscal y Auteuil, que salía de Marsella con destino a Argel, Orán y Casablanca. Efectivamente, el 8 de septiembre sale el Mariscal y Auteuil de Marsella y entre ellos sale el padre de la señora Victoria Broca. Eh, Todos visados con sus pasajes y tal. Pero le quiero comentar una cosa que eso aparecerá en mi libro, que ya lo tengo acabado y espero publicarlo en unos meses aquí y por supuesto en México, que tendré mucho gusto, en el que relato los barcos y exiliados que llegan a México y otros países desde 1936 a 1950, en este caso. La señora Broca comentaba todos esos avatares de la vida de su papá, como la de cientos. Por ejemplo, Paco, eh, recuerdan muy bien la maternidad de Elne, donde van a nacer muchos niños. Se estima que nacieron alrededor entre 500 y 600 niños en esta maternidad cercana a Perpiñán. De ahí incluso su papá pudieron salir con destino hacia Burdeos para poder embarcar y llegar a ese país de esperanza, ese país en color que en aquel tiempo era México. Pero refiriéndome al vapor Niasa, les voy a dejar con la miel en los labios porque no les voy a decir quién, pero sí que les quiero comentar que muchos españoles no pudieron embarcar porque esas plazas fueron ocupadas por judíos. Esos judíos son los que un diplomático mexicano cobró y cambió por pasajes españoles. Justamente 79. Esos 79 españoles llegaron en tren a Casablanca, pero no llegaron nunca a Casablanca. Los pararon en Tlemcen, es una estación de Argelia, desengancharon los dos vagones, ese tren continuó a Casablanca y a su vuelta, una semana después, los volvió a recoger y los volvió a trasladar a donde habían salido, al puerto de Marsella. Entre ellos figuraba el hermano de don Luis Companys. Voy a parar ahí porque ya no quiero continuar con esta historia, ya la leerán en el libro, porque ahí sí que aparece este personaje mexicano que 80 españoles le deben tanto. Es ironía. No sé qué más pregunta tenía por ahí Ernesto, que preguntaban, porque no las recuerdo todas, pero bueno, simplemente
Hay una cosa, sí, perdón. Hay una cosa que quería comentar, aparte de los 5 puntos, me parece maravilloso porque el señor Meza ha nombrado, esa unión de las... sí, dos cosas antes de que se me olvide. Eh, los archivos de Gilberto Bosque se encuentran en, en el Archivo General de la Nación, en un apartado que se llama Genaro Estrada. Ahí pueden encontrar todo lo que don Gilberto Bosques tenía en su casa. Eh, bueno, salvo 8 libros de Max Au que los tengo yo. Y algún cuadro también. Uno de él, que lo tengo aquí, y otro de un pintor que se llamaba José Barbasano, que la copia se encuentra en el Ateneo Español de México. Bueno, la copia no, la hermana, el hermano, y el otro lo tengo yo aquí en mi casa. Eso fue un regalo de la familia Bosques, a quien le estoy muy agradecido. Por supuesto, tampoco van a encontrar algunos pasajes o algunas hojas, porque las tengo ya. Estos fueron regalos de la familia Bosques porque yo jamás pedí absolutamente nada. Pero lo que sí me demostraron y lo que sí nos abrieron fueron sus brazos para podernos tutear y familiarizarnos. Laurita Bosques, que va a cumplir 101 años, hace ya muchos años, estuvo aquí en casa y con María Teresa nos dijeron que éramos sus hermanos. Y es verdad, hemos convivido, hemos vivido mucho y desde aquel año 1995 yo conocí a don Gilberto el 4 de enero, él se nos fue el 4 de julio y yo el 4 de diciembre estaba hablando de él por primera vez en una universidad española en Barcelona. Y era la primera vez que en España se hablaba de la figura de Gilberto Bosques. Nadie sabía quién era Gilberto Bosques. A partir de ahí, mi trayectoria ha sido darlo a conocer aquí en España, en universidades, en artículos, en conferencias, llevármelo a Francia, hablar de él, llevármelo a Alemania, hablar de él, llevármelo a Italia y hablar de él. Y por supuesto toda esta relación que tengo con amigos como Óscar, como Paco, como tantos otros, pues poquito a poco nos hemos ido ampliando. Lo que es el mundo del exilio actualmente es un mundo muy pequeño. Nos podemos ver, nos podemos hablar, cosa que hace 30 años para mí era imposible. Si no escribía cartas o llamaba por teléfono sin saber el qué y el cómo y el por qué. Pero sí que recuerdo aquel 14 de marzo del 94, cuando recién llegado de Italia, de un congreso, tenía una carta de la Embajada de España en México, ofreciéndome la dirección y el teléfono de don Gilberto Bosques. Por supuesto, ese primer día es la primera vez que hablé con don Gilberto Bosques. Imagínese la emoción que yo tenía por dentro. La misma que tengo ahora con ustedes, es la misma. Y otra cosa, de los 5 puntos, esto Ernesto, que fuiste relatando y tal, hay uno que me parece esencial que no está. A mí me parece muy bien me parecen muy bien los monumentos. Sabemos que Gilberto Bosques no era ni partidario ni amigo de los homenajes. No, no era amigo. Pero sin embargo hay una cosa que sí que he hecho en falta. Y es un certamen. Llámale como quieras. Una exposición, lo mismo que hicieron las embajadas de México y de Francia. Habría que lograr hacer el premio Gilberto Bosques a las ciencias humanas. ¿Y por qué digo esto? Porque para Paco, que aunque no sé si estará en Monterrey o en Puebla, pero para Puebla en sí,
necesitamos que alguien escriba sobre Gilberto Bosques, pero también sobre la historia propia de México y la historia de Puebla, porque Bosques es historia de Chautla, historia de Puebla, historia de México y historia del mundo. Y me parece interesantísimo que desde Puebla se pudiese realizar algo, un certamen de novelas, de cuentos, de ensayos, cualquier cosa que motivara que la gente pudiera estudiar y saber la faceta humanitaria que tuvisteis la fortuna de tener en Puebla y en Chaula. Eso no lo tenemos en España. Y creo que en otros países tampoco. Y menos en vuestro norte, menos todavía. O sea que, bueno, paro aquí porque si no es demasiado largo. Gracias, maestro José Luis Morro Casas, por sus comentarios, los anotamos puntualmente. Gracias, le agradecemos. Maestro Francisco Cabello, ¿algún comentario de su parte? Pues agradecerles a todos y esperemos que no se olviden de que Gilberto Bosques existe y que Gilberto Bosques es un personaje que en este momento en el mundo es muy necesario. Y que todos los poblanos nos sintamos orgullosos de estar en Puebla y agradecer la vida de Gilberto Bosques. Es lo único que puedo hacer. Gracias, maestro Francisco Cabello. Estoy compartiendo pantalla antes de concluir. Esta es la relatoría del año pasado, en julio, donde participó amablemente el maestro José Luis Morro Casas. Hay una serie de comentarios que quedaron plasmados del propio maestro Francisco Cabello. Aquí está usted, maestro, con comentarios que no nos conocíamos antes, ahora ya en enero de manera presencial, física aquí en Puebla, pero comentarios de Eliana Ortega, Francisco Cabello, Carmen María Palma, María Jacobo, Julio de la Huerta, Juan Francisco Urrusti Alonso, nada más son los comentarios que están, que estoy rescatando para robustecer la propuesta, insisto, robustecer la propuesta del homenaje a don Gilberto. Y antes de concluir, de leer algunos comentarios finales, únicamente quiero compartir las imágenes de las reuniones que hemos celebrado, que hemos sostenido, impulsadas por el maestro José Luis Naval, de quien se está mostrando aquí en la imagen, José Luis Naval Cid de León, el maestro Nicolás Dávila Peralta. Hemos sostenido diálogos colaborativos, insisto, para honrar a don Gilberto Bosques. Ahora muestro el segundo diálogo, ya incorporado el arquitecto Ambrosio Guzmán, socializando la propuesta en cuestión. Y ahora el diálogo, este fue el tercer diálogo colaborativo, ya mayormente nutrido de poblanos, aquí reunidos en nuestro centro histórico de Puebla. Podemos observar a Héctor Moreno Toscano, don Antonio Tenorio Adame, José Luis Naval Cid de León, Cuitláhuac Mesa, Elías Zárate Domínguez, quien amablemente nos vinculó con el maestro José Luis Morro Casas. De no haber sido por Elías, no tendríamos el enlace, y desde luego con Óscar Aguirre también, el maestro Jesús Pacheco, los doctores Jesús Márquez Carrillo, Arturo Rivera Pineda, quien fue director de la Facultad de Derecho aquí en Puebla, Carlos Mesa Gutiérrez, Ricardo Villa Escalera, Lázaro Cárdenas Palafox, también quien mantiene un vínculo estrecho y cercano con pues la familia Cárdenas, tiene ese vínculo, y el maestro Nicolás Dávila Peralta y Marisa Higuera Cortés. Estas fotografías dan cuenta de estas reuniones, estos diálogos colaborativos, dan cuenta de la socialización de la propuesta que
de cual leí en mi intervención pasada. Se socializó, se va avanzando, hay ya fecha próxima para reunirnos, tener la cuarta reunión, será el sábado 14 de marzo. En fin, voy compartiendo rápidamente las imágenes para no abusar del tiempo de ustedes. Don Antonio Tenorio Adame también emitió una serie de propuestas ampliamente nutridas para vincularnos en Ciudad de México con otros institutos. Recientemente yo también estuve en el Instituto Matías Romero porque se presentó el libro de Alejandra Moreno, sobre Carmen Moreno Toscano, quien fue subsecretaria de Relaciones Exteriores recientemente. Y bueno, en el Instituto Matías Romero también para socializar la propuesta para honrar a don Gilberto Bosque Saldívar y también celebrar actividades de carácter académico, de discusión, de deliberación y particularmente de difusión y divulgación de la vida, obra, impacto social de don Gilberto. Ya voy concluyendo. Esta fue la última reunión, la tercera reunión en casa del arquitecto Ambrosio Guzmán. José Luis Naval nos acompañó y el abogado Arturo Mendoza del colectivo Hermanos Cerdán. Este fue el diálogo que tuvimos en casa del arquitecto Ambrosio. Al concluir también nos compartió algunos libros. Y concluyo ya, este flyer, este cartel que muestro, se titula El arte de la diplomacia, cuadernos de La Habana, Gilberto Bosques en Cuba, una película de Miguel Díaz Reynoso, y se estrenó el pasado 6 y 20 de febrero, se transmitió en TV UNAM, y esto me lo comentó el arquitecto Ambrosio para que estuviéramos atentos del mismo. Estoy mostrando una imagen de José Luis Morro Casas con don Gilberto Bosques, y corríjame, pero es Laura Bosques, que está próxima a cumplir 101 años, José Luis. Sí, sí, es cierto, es cierto. Qué Es joven así. estaba. Y el arquitecto Ambrosio Guzmán, insisto, ya amablemente nos apoyará enviando la propuesta que estoy mostrando, que tengo en mis manos, y también poderla nutrir, insisto, robustecer. Y finalmente concluyo ya. Este artículo es de José María Muriá y se titula Gilberto Bosques, Diplomacia y Humanismo. Es del 2012, domingo 6 de mayo de 2012, publicado en La Jornada. Insisto, autoría de José María Muriá, con quien el arquitecto Ambrosio Guzmán también posee una relación estrecha, cercana, y ya también amablemente le envió la propuesta que tenemos en nuestras manos como manifiesto propositivo. Este artículo cualquiera lo puede encontrar en Google. José María Muriá, 6 de mayo 2012, Gilberto Bosques, Diplomacia y Humanismo. Y finalmente la imagen donde el maestro José Luis Morro Casas también participó con nosotros en julio del año pasado, disponible en YouTube, titulada Vida, Obra e Impacto Social de don Gilberto Bosques Saldívar, en el marco de su natalicio y aniversario luctuoso. Gracias, maestro Francisco Cabello, gracias por su tiempo, su amabilidad para socializar los datos, la presentación en este día. A todos, gracias también por sus participaciones amables, y concluyo leyendo los mensajes. Victoria Broca, gracias por la información. A profesor Morro, quedará atenta de la publicación de su libro y espera estar en su presentación en México. Victoria, yo ya le mandé solicitud en Facebook para organizarnos, poder intercambiar los documentos que ya nos señalaba amablemente. Óscar Aguirre comenta que con Fritz Glockner, el actual secretario de Cultura, se puede lograr mucho. Efectivamente, y disculpen que lo reitere, pero al concluir nuestra primera reunión con José Luis Naval y Nicolás Dávila Peralta aquí en Puebla, al concluir nuestra reunión hace unas semanas en un café aquí en el barrio de Santiago de Puebla, curiosamente íbamos transitando por la calle e iba manejando el secretario de Cultura, ahora, en ese momento no lo era, Fritz Glockner Corte. Nos saludamos a la distancia y conoce de años, décadas, conoce a José Luis Naval,
En consecuencia, puede constituir o constituye un dique, un puente, para encauzar esta propuesta en materia humanitaria, cultural, histórica, y como un poblano tan destacado que debe eternizarse como parte de nuestro patrimonio poblano. Es lo que comenta Óscar Aguirre. Con Fritz Glockner se puede lograr mucho. Es el actual secretario de Cultura en el estado de Puebla. Victoria Broca comenta que Juan Francisco Urrusti es buen amigo suyo y hablará con él para la organización del homenaje. Gracias, Victoria, le agradecemos mucho. Jesús Pacheco comenta que es excelente la propuesta para honrar a la memoria de un gran personaje. Jonathan Huerta, ¿cómo puede integrarse a Opción Ciudadana? Comenta, nos deja su correo. Yo con gusto, Jonathan, puedo mandarte un correo o a través de las redes sociales, Ernesto García Hernández, o si buscas Opción Ciudadana Puebla, podemos establecer ese contacto permanente. ¿Algún comentario final? Perdón, ya vamos concluyendo de este nutrido ejercicio, diálogo. ¿Algún comentario final, maestro Francisco Cabello o maestro José Luis Morro Casas? ¿Algún comentario final? Perdón, mira, Fritz, yo lo conozco desde hace muchos años. Es muy buen amigo mío, Fritz Glockner. No sabía que era el secretario, pero con gusto yo puedo ir a ver, hablar con él y listo. O sea, lo conozco bastante bien. Y el comentario es que las cosas valen la pena por gente que vale la pena. Y si Bosques salvó una vida, no salvó nada más una vida, salvó miles de vidas, salvó a miles de mundos. Eso no lo podemos olvidar. Gracias, es todo de mi parte. Gracias, maestro Cabello, por sus comentarios. Efectivamente, nos podemos vincular a la distancia. No es limitante el que se encuentre usted en Nuevo León, con gusto. De hecho, ha sido invitado Fritz Glockner a nuestro tercer diálogo colaborativo. No pudo asistir por cuestiones de agenda, pero le he mantenido al tanto de las actividades para honrar a don Gilberto Bosques. Maestro José Luis Morro, ¿desea usted externar algún comentario final, amablemente? No, simplemente felicitar a todos ustedes, en particular a ti, Ernesto, por este trabajo que estás realizando. Me parece digno de encomio, la verdad. Eh, También sé que hay otras gentes trabajando por la labor y obra de Gilberto Bosques. Eh, y no sé, bueno, decía la señora Broca que el señor Urrusti Abasolo es buen elemento, se puede aprovechar muy bien de él. Somos conocidos y tal, bueno, la distancia, por supuesto. Y bueno, y simplemente gracias a ti, Ernesto, gracias a todos ustedes, gracias a estos amigos mexicanos de años A. Y lo único que puedo lanzar es lo siguiente en estos tiempos que nos corren, en esta Europa y en esta Asia, que cuántos bosques nos están haciendo falta. Esa es la pregunta, esa es lo que lanzo al aire y ojalá alguien la recoja. Ojalá alguien la recoja. En fin, gracias. Gracias a usted, maestro José Luis Morro, efectivamente, para atender, enfrentar, afrontar los retos que estamos visualizando en tiempo real, la situación en Palestina, en Irán, donde la cultura de paz debe al menos prevalecer si queremos preservar la vida en la tierra, la biodiversidad con bioética y de la propia biosfera, y repensar ya los organismos internacionales, derechos humanos y un nuevo marco normativo que sirva de estricto apego de las naciones, los países, los estados,
con ese enfoque humano, civilizatorio, prospectivo y de eminente cultura de paz. Gracias, maestro Francisco Cabello, le enviamos un abrazo, un saludo desde Puebla, le mantenemos al tanto de la próxima reunión, del próximo diálogo. Gracias nuevamente por su tiempo, maestro Francisco Cabello, estamos en contacto. A todos los que nos acompañaron hoy, maestro José Luis Morro, y estamos en contacto. Gracias a todos. Oye, pues también el presidente de la Cámara, que le puso este año Gilberto Bosques, el cuate, hay que ver esto con Fritz, lo de las llaves, y para adelante con Fritz, yo creo que podemos hacer muchas cosas. Sobre todo lo de las llaves con él, a ver qué hacemos. Nos vemos. Gracias, Oscar. Cierto, estoy compartiendo pantalla, disculpen. Esta imagen lo olvidé. Es el Honorable Congreso del Estado de Puebla, la 62ª legislatura. Efectivamente, este año lo ha consagrado a don Gilberto Bosques Saldívar. Gracias, Oscar, te agradezco mucho por recordar. Ya tenía yo guardada esta imagen. Y le denomina Gilberto Bosques Saldívar, la humanidad al servicio de la justicia y la libertad. En consecuencia, las acciones de los seres humanos brindan justicia y libertad en la medida en la que sea uno congruente consigo mismo, con su actuar, y que no sea meramente un plasmado, que no sean letras muertas. Gracias, Oscar, profundamente agradecidos por recordarnos. Maestro Cabello, gracias, profundamente agradecidos con usted. Maestro José Luis Morro Casas, a todos los que nos acompañaron hoy, y nos mantenemos en contacto. Gracias a todos. Que tengan buena noche. Gracias.